vamos a decir que ella está bien protegida. En cambio, un dolor testicular es más fácil, por trauma, por otros motivos se puede sentir más fácilmente, ¿verdad? Bueno, entonces, eso. Acá están los vestigios embrionarios que les mencioné, ¿verdad? Vamos a tener acá apéndices del epidídimo, también conocido como hidatide, imagínense su nombre. Esto cuando yo estudié, cuando empecé a estudiar la medicina, nuestros profesores nos obligaban a recordar esto. Hasta hoy en día no sirve para nada esto, recordar. ¿Para qué les voy a mentir? Sirve recordar cuando el paciente viene y dice, doctor, sentí un carozo. Para eso es importante. Ahí vos te vas a recordar, el testículo tiene su vestigio, pero no se tiene que confiar, ¿verdad? Puede ser, no todos tienen, puede ser que sea una tumoración. Ahí vamos a dar. Pero, como les digo, ¿verdad? Hasta hoy en día, hasta donde apliqué, ¿verdad? Nunca he visto esto. Hidatide, imagínense un nombre, hidatide pediculada de Morgani. No sabías ese nombre correcto, mi querido, era reprobar la materia. Si ¿servía algo? No sirve nada. ¿Importante saber dónde está? Sí, está en la cabeza del epidídimo. Aquí mismo, amor. Este es el hidatide. Luego tenemos el siguiente, este es del epidídimo. Luego tenemos el siguiente, que es del testículo. Esta sí es un poquito más importante recordar. Porque recuérdense, al paciente es más fácil tocar el testículo que llegar al epidídimo. Y esta hidatide césil de Morgani en la cabeza del epidídimo y extremidad superior del testículo, más o menos debería estar acá. ¿Sí? Y después, por último, tenemos el paradídimo, órgano de Giraldes, delante del cordón espermático, encima de la cabeza del epidídimo. Entonces tenemos 1, apéndice del epidídimo, 2, apéndice del testículo y 3, el paradídimo que está en el conducto deferente. ¿Sirve de algo? No, sirve de nada. Claro, hay que ser realista, ¿verdad? No te sirve de nada. No se va a morir tu paciente porque no tiene el paradídimo. O no va a tener superpoderes en su miembro inferior porque, o sea, en su aparato reproductor porque tiene el paradídimo. Pero es importante saber, sí es importante saber. Ahora, esto también es muy interesante. Acá vemos el testículo va descendiendo, ¿verdad? Pum, bolsa total. ¿Ok? Bueno, esto es a forma de conocimiento nada más. Esto vamos a pular. Vamos directamente a la bolsa escrotal. Bolsa escrotal o escroto. ¿Qué dice acá Rosilei? ¿Qué dice acá? Saco que contiene a los testículos epidídimo y porciones inferiores de los conductos deferentes. Ok, no esqueça más. Escroto é o saco. Sim. Okay. Que contiene a los testículos, epidídimo y porciones inferiores de los conductos deferentes. ¿Qué es lo que nosotros aplicamos en la medicina? En la medicina nosotros tenemos que tener, en la medicina y en cualquier otra profesión, es de los errores se aprenden. ¿Ok? De los errores se aprenden. En la medicina tenemos que tratar de no cometer errores porque sabemos que el resultado puede ser muy, no necesariamente fatal, ¿verdad? Pero puede ser delicado. Pero en este caso, de los exámenes nosotros aprendemos en qué no podemos equivocarnos. Entonces acá, Lucía ya sabe que el escroto solamente es la bolsa donde está el testículo. Ella no tiene nada que ver con la vascularización del testículo, ¿sí? Pero sí tiene que ver con la temperatura del testículo. ¿Es una sola bolsa? Sí, es una sola bolsa. ¿Está dividida en el medio? Sí, está dividida. ¿Está dividida por completo? No. Porque si está dividido por completo van a ser dos bolsas. ¿Entendieron? En el medio tiene un tabique. No está dividido por completo. Y acá por fuera también te señala dónde está dividido. Es el rafe. Escrotal, ¿verdad? ¿Para qué está la división? ¿Para qué se dividen los testículos? La respuesta es más que obvia. Para que no estén como campanas, así, pim, 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 batiendo una con la otra.
¿Entendieron? Es para eso, para que estén separaditos y porque aparte de eso, cada uno desciende por cada ducto distinto, ¿verdad? Y va a parar allá. Entonces, eso. Esto, ¿qué son estas líneas que vemos aquí? Pliegues. Esto ustedes ya no se tienen que más olvidar. ¿Para qué sirven las pregas? ¿Para qué les parece que si existe? Para esticar. Ese es cuando hay calor, se separa. Cuando hace frío, ¿entendieron? Para ese mismo motivo es. Ahora, esa es la característica que vamos a tener aquí. Está dividido en dos bolsas escrotales por el tabique escrotal marcado por la superficie, rafe escrotal. Estas bolsas están formadas por varios planos que serían las camadas que reproducen los planos de la pared abdominal. O sea, es muy sencillo de entender. Todas las camadas que va a tener la bolsa escrotal es la camada del abdomen, excepto una que no va a tener. ¿Qué camada no tendría esta? Díganme ustedes. Analicen nada más. Nuestro abdomen tiene varias camadas, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de ellas nos va a descender? ¿Cuál de las camadas? ¿La piel desciende? ¿Sí o no? Sí. ¿Debajo de la piel qué tenemos? ¿Qué tenemos debajo de la piel del abdomen? Não, do abdômen. O que tem embaixo da pele do abdômen? Tejido adiposo. ¿Vieron? ¿Cuál es la función del tejido adiposo? Uno de los sin administrar, o sea, control de temperatura, ¿verdad? Sí. Reserva de calor. ¿Y qué va a pasar si la bolsa escrotal tiene tejido adiposo? Va a quedar caliente, ¿verdad? Se va a cocinar el huevo. Literalmente se va a cocinar. Entonces, eso no desciende. No va a descender. Por ese motivo es que el músculo hace el movimiento. Y el testículo, literalmente el testículo está en constante movimiento. A veces es imperceptible para el paciente, a veces sí es perceptible. Está en constante movimiento, a veces se mueve por sí solo, está regulando su temperatura. Eso es muy normal. Bueno, acá tenemos todo lo que es. Esto sí se les pregunta, si cae bolsa escrotal para uno de ustedes, esto tiene que hablar formada por 5 capas que reproducen las capas de la pared abdominal. Entonces, el escroto, vamos a tener la misma camada del abdomen, que es la piel, y el dartos. El dartos, esa es una fina capa de tejido adiposo, pero no desciende todo, una fina capa. Luego tenemos la fascia espermática externa, fascia cremastérica, fascia espermática interna y túnica vaginal. Es muy fácil de entender. Piel, o sea, cuando hablamos del escroto, que viene piel y dartos, ¿verdad? Después, espermática externa, espermática interna. No medio de la interna, es la cremastérica. Y por último, la vaginal. Entonces, en secuencia sería piel, que se divide en dos: espermática externa, cremastérica, espermática interna y vaginal. Recuérdense en esa secuencia. La misma cosa que cuando estudiamos músculos pelitrocantéricos, era gemelo superior, se recuerda, obturador interno y gemelo inferior. Estábamos una estructura separando gemelos. Y aquí también hay una estructura separando las fascias espermáticas, que es la cremastérica. Y esa cremastérica es parte del músculo oblicuo interno, que forma el músculo cremaster. Y eso serían las camadas que tiene, ¿verdad? Y si vamos a estudiar así, por separado, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Casi la misma camada que tiene el abdomen. Las 7 camadas, ¿verdad? Entonces se va a presentar. Ahora, el escroto y el dartos es la piel, el tejido celular subcutáneo. En esta imagen se ve más que entendible. Estos son los músculos anchos del abdomen, ólico externo, interno y transverso, y miren cómo se va a dividir.
Entonces, piel y tejido celular subcutáneo sería el escroto. Aponeurosis del oblicuo externo, fase espermática externa. Relaciones nada más, porque se les va a preguntar la fase espermática externa, ¿de dónde sale? De la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El oblicuo interno va a dar la fascia cremastérica y cremaster. En este caso, la transversalis es la que da la espermática interna. Y por último, la túnica vaginal, que sería el peritoneo. Entonces, es así. Piel, tenemos oblicuo externo, oblicuo interno, fase transversalis y peritoneo. El único músculo que no forma parte de este es el recto anterior, porque no forma parte del conducto inguinal, y el transverso. Esos nada más no van a formar parte de esto. Este cuadro tienen que meterse en la cabeza porque se les va a preguntar. Independientemente al que le toque sistema reproductor, les va a tocar esto. ¿Sí o sí? Bueno. Esto es el resumen, o sea, esto es el resumen de esto. Lo que va a pasar con el material. Yo no sé si ya les pasé algún material de esto antiguo. Sí, o sea, pero no. ¿Pero ustedes tienen de estos materiales algunos? Sí. ¿De la RATO 2? Sí. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Si quieren estudiar este material para el examen final, háganlo. Pueden estudiar. Pero asegúrense y comparen nada más. ¿Vale? Lo primero que van a hacer es comparen con el otro material que tenemos. Este es Da oficial. el oficial. Este está muy bien organizado. Sí. Esto está así bien organizadito este material. Pero les vuelvo a repetir, si ustedes se quedan solamente con lo que dice acá y en el día del examen mencionan a lo que está acá, pero que ya está obsoleto, va a estar incorrecto. ¿Sí? Va a estar incorrecto. Entonces recuerden, porque estos materiales se hicieron, creo que se hicieron en el 2000, en 1901. Creo. Pero me faltan algunas cositas que me faltan. Bueno. Acá está el tabique escrotal, acá tenemos todas las camadas. Esto es el. ¿Cómo se llama esto? Exactamente. Y esto que se vaya escondidito. Conducto deferente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? En el examen práctico muchos se equivocaron. En el examen práctico muchos se equivocaron. En uno estaba marcado el cordón, en otro estaba marcado el conducto. Y algunos se equivocaron y otros mensuraron. Colocaban conducto espermático. ¿Sí? Y acá colocaban cordón deferente. Sí, pasa. Ahí, yo por ejemplo, a veces le considero, en la parcial les considero, por la final imposible les considero. Les considero yo en el examen, en la parcial, porque yo ya me doy cuenta que sí identifico. Le atacó un poquito la dislexia nada más y modificó ahí. Modificó un poquito. Pero yo así a veces considero, en la final es imposible considerarle porque es un examen final, ¿verdad? E o ponto pelo esforço? Esforço é obrigatório. Es obligatorio. En la final, ahí es como una frase que vocês falam. O filho chora e a mãe não quer. Ahí en la final es esta. El filho chora. Y un profesor no. Exactamente, ahí es. Bueno, acá miren esta zona. Vuelvo a repetir. Zona muy vascularizada. Todo lo que corresponde a esta zona del miembro, y miren que son los mismos vasos que descienden al miembro inferior, es la que van a vascularizar en esta zona. Aparte de eso, miren la cantidad de ganglios. O sea, yo, doctor, ustedes, doctores, llega un paciente a su consultorio que tiene ganglios inflamados en la zona inguinal, puede ser de origen reproductor o puede ser de origen del miembro inferior.
paciente puede tener un corte, puede tener alguna lesión del miembro inferior o directamente puede ser una ETS, ¿verdad? ¿Cómo es BTS en portugués o DST? DST, ¿verdad? En español ITS o ETS. Entonces puede ser de ese origen o puede ser de origen del miembro inferior, ¿ok? Porque comparten, no se olviden de eso. Bueno, arterias en este caso, arteria pudenda externa, arteria perineal, arteria cremastérica, muy similar. Las venas siguen, van a terminar en la safena magna. ¿Se recuerdan de la vena enorme que hay acá por parte interna? Esa es la vena safena magna. Los linfáticos van a los ganglios inguinales y los nervios provienen del plexo pudendo. Eso sería en el caso de la bolsa escrotal, ¿sí? Ahora vamos a lo que serían las vías. ¿Qué hora es? 8:39. ¿Ya funciona el ascensor? ¿No saben? No sabemos. No. No, eso uno tiene que hacer ejercicio. Bueno, acá vamos a lo siguiente. La vía espermática, recuérdense bien, epididimo no forma parte de la vía espermática. Es a partir del conducto deferente. Conducto deferente, vesícula seminal, eyaculador y uretra. Pregunta de examen, siempre, toda la vida. Acá se formó una sola vía. Conducto deferente es continuación de la cola, ya saben, del epididimo, termina uniéndose al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Así mismo se le pregunta al estudiante, esta misma secuencia. ¿Cuáles son las porciones del conducto deferente? Vamos a tener escrotal, porque está dentro de la bolsa escrotal. Vamos a tener una porción funicular que está en el cordón espermático dentro. Vamos a tener una porción inguinal que está en el conducto inguinal. Y vamos a tener una porción pélvica cuando ya ingresó dentro de la pelvis. Entonces, primero, escrotal. Segundo, funicular, conducto que sería cordón espermático. Tercero, inguinal. Y cuarto, pélvica o pelviana. 4 porciones: bolsa, cordón, conducto, pelvis. Esas son las 4 porciones. Bien. É no funicular que corta para fazer a vasectomia, né? Es en la funicular. Bueno, realmente se puede hacer también la inguinal. O como también se puede hacer la escrotal. La pélvica es difícil, pero está entre estas dos son las más comunes de hacer. Hay pequeñas incisiones. Bueno. Y yo no sé si ustedes me preguntaron, era que yo creo que acá me preguntaron fue el semestre pasado que la vasectomía era reversible o irreversible. La vasectomía es irreversible. Es irreversible. Mas sabe que falam que até certo tempo Están diciendo, pero no hay estudios que demuestren lo contrario. Hasta un cierto tiempo es reversible y dicen, pero imagínense, vos cortás un dulce, você vai ter que ligar de boca, ¿verdad? Ah, professor. Pero se cortaste y se cicatrizó ya. Aquí você vai soltar, cortar y vai ligar de boca a longitud y vai ser. ¿Qué pasó? Mas não tem a forma que é como se fosse um estrangulamento? Só ao invés de corte? No se hace, esa no se hace porque el problema del espermatozoide tiene movilidad. En el caso de la mujer se hace la ligadura, ¿verdad? Y ya no hay nada, no puede ser que la atraviese porque es más probablemente. En ese caso ellas son ligeras y ella tiene movilidad y ella puede superar la ligadura. Por eso es cortar directamente, ¿verdad? Porque imagínense como médico, imagínense ustedes, como médico vos le garantizás a tu paciente que le hiciste una castración, ¿verdad? Y después engravidou a una tercera vez. Sou prova viva disso. Você fez vasectomia? Não, fiz a gravura cortada, cauterizada. E depois de 7 anos eu fiz aqueles pingos, salpingo racia, que é o raio-x das trompas, para ver se estava tudo ok, E ele garantiu para mim que eu nunca mais ia engravidar. Depois de 7 anos eu engravidei. Isso, entendeu? Aí minha esposa fez vasectomia para garantir. Mas agora,
paciente va a ir sobrepoblar un mundo. Eu não, 7 anos. Es cuestión de es entender nada más que eso le podemos llevar a un proceso posterior porque ustedes prometieron algo. Sim. Y el prometer algo están É, eu devia de ganhar, mas eu nem botei o processo lá. O que é? Bueno, entonces acá tenemos las porciones, ¿verdad? Porción escrotal, porción funicular, inguinal y pélvica. 4 queridas porciones. Muy bien. Acá lo que podemos decir es lo siguiente, ¿verdad? Va a tener una relación, esta parte, donde está mostrando justamente la Z, va a pasar por encima de la arteria epigástica inferior. O sea, en el ángulo que se va a formar, acá, tipo una... ¿Cómo es? ¿Forquilla es la palabra? Pode ser. É uma forquilha. Ok, se va a formar una forquilla acá. E a bifurcação. Esa es ahí va a pasar. En esta forquilla donde está, ¿verdad? Bueno, pasa por encima de esta arteria, luego se pone por delante de los vasos ilíacos, luego pasa aquí por detrás, o sea, por delante del uréter, perdón, y se hace posterior a la vejiga, donde se va a ligar con la vesícula seminal. Y ahí se forma una sola vía, ¿verdad? Acá tenemos lo que sería el cordón. Miren cómo está la arteria, tiene varias venas en torno a ella. O sea, la vena siempre es 2 por 1. Y así, ¿verdad? Acá está el uréter y ella va a pasar por encima del uréter. En la misma, el uréter viene y entra en la vejiga y ella pasa por encima de ella. Bueno, acá tenemos esto que habíamos dicho, bueno, no sé si fue en otra forma que parece la cara de una formiga, ¿verdad? ¿Sí? Y acá viene el conducto deferente, se liga con el conducto de la vesícula seminal. Derecha e izquierda se une y forma conducto eyaculable. 2. Estos conductos eyaculables se unen, desembocan en la uretra a nivel de la próstata, en el uréter, y ella es una sola vía. Ahora, esta disposición aquí hace que la pelvis del hombre sea más profunda, porque el de la mujer, yo ya les expliqué que el de la mujer es más larga, ¿verdad? Porque la crianza en la pelvis de la mujer va a usar como un verso. Entonces en el hombre la próstata está levantando lo que es la vejiga, entonces por eso me expone, para que la vejiga no pase al abdomen. Ahora, es importante recordar porque el hombre, la mujer es muy difícil que tenga retención urinaria. Es poco probable, no es imposible, pero es menos común. En el hombre es muy común y dudoso que el paciente no orine, ¿verdad? Y se forma el vechigoma. Vechigoma creo que es la É o palabra. contrário, não? Infecção urinária dá mais no homem que no No es infección. Retención. Retención. Y el hombre generalmente tiene ese problema, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llega un señor idoso en un hospital y você avalia o abdômen e você vê uma tumoração no abdômen. E a bexiga que está almacenando litros de orina. Imagínense a molestia y el dolor que ese paciente ha de tener. Y el problema es que no se van porque tienen vergüenza de colocar en zona. Entonces, es muy difícil tratar a los pacientes adultos mayores que no colaboran. Y de 10 pacientes adultos mayores, 3 o 4 no colaboran. Então, se o homem, sem precisar estar idoso, já não colabora direito. Y eso es, hoy en día por suerte va cambiando. Hoy en día por suerte, acá en Paraguay al menos, ¿verdad? Pero imagínense, una generación, o sea, las generaciones más antiguas, los que están ahora cumpliendo 50, 60 años, es muy difícil que se hagan controles. Y como vuelvo a repetir, de 10 adultos mayores, 4 no colaboran. 4 a 5, el 50% no colabora. Y es muy difícil.
Y lo peor ainda es que cuando ya son adultos, el temperamento a veces de los hombres, de los señores antiguos, a veces tiene un temperamento agresivo. Y a veces amanece y se retira hacia su sonda vesical. Yo no sé si ustedes ya viste eso, es más como homem ou mulher? Não, que puxa o Idoso sim, homem e mulher. Mas Os dois. homem muito mais. Ele tira mais o. Porque não entende, não quer ficar, a mulher já consegue entender mais. Entender mais. O homem é difícil, então ele puxa e tira, lesiona Não tem toda a cuidado. Não, e aí é sangramento. É sangramento. É uma loucura. Ustedes van a ver. Aqui tem a bexiga neurogênica também, que precisa utilizar sonda, não quer ficar. No se quiere. Bueno, acá tenemos lo siguiente, ya vamos a terminar esta parte y después les parece si damos un intervalo. Sí. ¿Sí? Para refrescar un poquito la memoria y después continuar. Bueno, acá tenemos lo siguiente, según el conducto eyaculador y vamos a las arterias. Rapidito nada más. ¿Cómo se va a llamar la arteria del conducto deferente? La misma manera. Arteria del conducto deferente. ¿De dónde nace? Se nos requería arteria umbilical. Las venas, en sentido contrario, van a las venas testiculares y posteriormente a las venas vesicales. Una de las dos. Linfáticos o van a los ganglios, ilíaco interno y externo, y los nervios plexo hipogástrico inferior. Bastante inervado también, sí, pero no como el testículo. Bueno, entonces, resumiendo rápidamente, ¿cómo se llama la arteria del conducto eyaculador? Se llama del mismo nombre, arteria del conducto eyaculador. Así nada más. Rama de la arteria umbilical. Vuelvo a repetir, no se olviden, la arteria umbilical siempre está presente en la vena. No, porque se obliteró y se formó el conducto, el ligamento redondo. Bueno, ahora, vesícula seminal. Son dos pequeñas glándulas situadas detrás de la vejiga, delante, acá está, 70% del semen. Su extremidad superior está ensanchada, su extremidad inferior, cuello, se origina el conducto excretor, que se une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. En fin, este material, si ustedes se fijan, desde el comienzo, desde la semana pasada que hicimos revisión, si ustedes se fijan, en el primer slide de cada tema ya explica todito lo básico. Les vuelvo a repetir y no se olviden. Es la manera que ustedes tienen que presentar en el examen. Presentan así y inician a escribir después. Siempre una presentación. Tengan esa dica, señores, porque anatomía 1 se les consideró porque estaban iniciando. Anatomía 2 ya tiene que ser, ya es un poquito más criterioso la variación. Se tiene que iniciar de la manera correcta. Y la manera correcta es siempre presentar, ¿verdad? Son dos pequeñas glándulas situadas detrás de la vejiga. Ustedes pueden decir por encima de la próstata, pueden decir, pero nunca tienen que dejar de decir que son dos pequeñas glándulas. Nunca tienen. Y nunca tienen que dejar de decir que ella produce la mayor parte del líquido seminal. Puede ser 69%, no me importa, pero lo que me importa es que ella produce la mayor cantidad del semen, ¿verdad? Que ella se va a unir y va a formar el conducto eyaculador, ¿sí? Y que se va a unir a la uretra y va a formar después una sola vía. Esas son las cosas básicas que uno tiene que entender. Las relaciones que va a tener: trígono vesical por delante, tabique recto vesical por detrás. Por eso es que a veces cuando el hombre se está realizando el toque, o sea, se hace el tacto rectal para validar la próstata, a veces hay hombres que eyaculan porque se estimuló un poquito esto aquí, ¿verdad? No es muy común que suceda eso, pero puede suceder porque se estimuló y liberó. Entonces eso, porque está detrás, o sea, está relacionado con la próstata. Bueno, lateral, plexo venoso vesical, medial conducto deferente, arriba uréter, abajo se une el conducto deferente. Las arterias va a compartir con el del conducto deferente
y la arteria rectal media porque ella está muy próximo al recto. Entonces va a recibir ramas de la arteria rectal como también ramas del conducto deferente, porque fíjense, acá viene el conducto deferente y entonces las arterias venas van acá. Y vamos a imaginarnos que el recto está aquí, entonces el recto también va a mandar ramas para allá. Entonces tiene doble vascularización. Recibe ramas del conducto deferente como también recibe ramas de la arteria rectal media. Bueno, conductos eyaculadores, 1,5 a 2 centímetros, formada por la unión del conducto excretor de la vesícula seminal, penetran la próstata por su base para desembocar en la pared posterior de la uretra prostática. Dos orificios, sus venas y sus nervios son los mismos que el de la próstata. O sea, para entender la vascularización, lo primero que tienen que entender ustedes es que todos estos están relacionados. Entonces, tanto las arterias que van a la próstata como las arterias que van al conducto deferente se comparten en esta zona. Ellas se van a compartir. Entonces, tienen que entender bien, son estructuras muy pequeñas. Estas se ven enormes, pero son estructuras pequeñitas. La próstata, por ejemplo, es la más grande entre todas, parece una castaña. Chiquito, es así como una castaña. Tiene 20 gramos aproximadamente y se digo, ¿verdad? Pero es chiquitito. Entonces, todas estas son estructuras bien pequeñas que nosotros encontramos en el sistema reproductor. Bueno, hasta aquí. Después continuamos con esto. ¿Estamos bien? Vamos a un intervalo y después continuamos con la parte 1.